Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es martes 5 de abril y la lección para hoy se titula Esconderse de la presencia de Dios. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, venimos en esta hora, en este nuevo amanecer, agradecidos por la vida que nos concede, por su tierno cuidado que a cada instante tiene para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Ahora, Señor, venimos suplicando sabiduría para estudiar. Háblenos, Señor. Santo Espíritu, suplicamos sabiduría del cielo para que podamos entenderlo. Sea usted nuestro Maestro y así aprender correctamente su palabra. Gracias. Todo lo suplicamos y agradecemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esconderse de la presencia de Dios. Cuando Dios creó a esta pareja, a imagen y semejanza del Creador, Él venía a platicar con ellos, a pasar tiempo con ellos. No estaban solos. Nunca estuvieron solos. Los santos ángeles allí estaban con ellos. También les agradaba pasar tiempo allí, platicando. ¿Qué platicarían? ¿Qué le preguntarían? Y cuando Dios, su Creador, estaba con ellos. Pero ahora, esconderse de la presencia de su Creador. ¿Por qué? Leamos qué nos dice. Allí Génesis 3, del 7 al 13. Después que la pareja desobedece, comen del fruto, uno porque fue engañado y el otro a sabiendas. Algo pasó en ellos. Dice en el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Antes no habían estado desnudos. Antes habían estado vestidos. Pero la vestidura que ellos tenían era una vestimenta de luz. Eso cubría sus vidas, sus cuerpos, porque mantenían esa comunión con Dios. Pero después del pecado, esa vestimenta de gloria se apagó, desapareció, y entonces se vieron, dice, desnudos. ¿Qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y crearon delantales. Esa palabra
cosieron o se hicieron, ¿quién era el único que había creado algo? Era Dios, su creador. Ahora ellos estaban creando delantales. Luego, verso 8, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. ¿A dónde creen que llegaba Dios? Allí mismo donde estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí estaba esperándoles. Allí es donde Él les encontraba, pero Él se paseó, dice, caminando en medio del huerto, donde momentos antes habían tenido una comunión con Él. Pero vemos aquí que dice, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. ¿Por qué? Ahí le explican. Y luego dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieres? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Adán y Eva escuchan a Dios acercarse entre los árboles del huerto. Estos son los mismos árboles bajo los cuales Eva y la serpiente conversaron. Entre ellos, el árbol del que acababan de comer y los árboles que usaron Adán y Eva para esconderse de Dios, de ese mismo Dios que los plantó para ellos. Cuánta ironía hay entre el fuerte mensaje del Dios que todo lo ve y todo lo oye, y el ridículo comportamiento de las criaturas que actuaban como si Él no viera y no oyera. Dios vio a Eva conversando con la serpiente, escuchó todas sus palabras y supo todos sus pensamientos. Dios vio a Adán comer del fruto y presenció su silencio. Dios también vio y escuchó a la serpiente que Él había creado junto al árbol que Él había creado. El Creador es el juez y como tal llama a todos los implicados ante su tribunal, los interroga y les pide que respondan a sus actos. Al darse cuenta de la desaprobación de Dios, Adán y Eva intentan esconderse, pero sus esfuerzos son en vano. Dios comienza su investigación con Adán, porque él fue el que comenzó a esconderse. ¿Dónde estás?
Verso 9, Adán no solo se esconde detrás de los arbustos, sino también detrás de su esposa, la mujer que me diste. Y Eva dice, Eva, que permanece tras los arbustos, se esconde detrás de la serpiente. La serpiente me engañó. Entonces comienza el juego de la culpa. Desde ese momento, los seres humanos siguen culpándose unos a otros por sus desdichas. Marido y mujer se culpan mutuamente. Padres e hijos se culpan mutuamente. Al final, todos culpan a Dios por sus desdichas. Así estamos en este mundo. Así hasta eso hemos llegado a culpar a Dios de nuestros actos, cuando Él no es el autor de nada de lo malo que hacemos. El autor de todo eso es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero cuando nos excusamos, estamos culpando a Dios. Dice allí en la lección, después de pecar, Adán y Eva se sintieron desnudos porque perdieron sus vestiduras de gloria que reflejaban la presencia de Dios. La imagen de Dios. Recuerda que cuando Dios lo iba a crear dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que la imagen de Dios se vio afectada por el pecado. El verbo hacer en la frase se hicieron delantales, hasta ese momento, hasta ahora, se aplicaba solo a Dios, el Creador. Es como si reemplazaran al Creador mientras intentaban cubrir su pecado. Un acto que Pablo denuncia como justificación por obras en Gálatas 2:16. Por eso, la justificación no es por obras, sino que es por fe. Cuando nosotros con las cosas que hacemos queremos justificarnos ante Dios, estamos totalmente equivocados. Cuando Dios se acerca, les hace la pregunta retórica: ¿dónde estás tú? ¿Cree usted que Dios no sabía dónde estaba? ¿Creen que Dios no sabía lo que ellos habían hecho? El mismo tipo de pregunta que le hizo también más adelante a Caín: ¿dónde está tu hermano? Por supuesto, Dios conocía las respuestas a las preguntas. ¿Por qué Dios les hizo estas preguntas a los implicados allí en el jardín del Edén? Formuló esas preguntas para beneficio de los culpables, para ayudarlos a darse cuenta de lo que habían hecho y al mismo tiempo llevarlos al arrepentimiento y la salvación.
Eso mismo Él hace con cada uno de nosotros, para que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Pero ¿cuántos de nosotros, en vez de reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nos excusamos? Así como Adán se encubrió y culpó a la mujer y la mujer a la serpiente, nosotros también en algo o en alguien nos cubrimos para que nuestro pecado, digamos que no lo hice porque yo quería, pero sigue siendo pecado, sigue siendo una falta que yo cometí. Pero Dios les hace esa pregunta porque, como dice aquí, quiere ayudarlos, quiere llevarlos al arrepentimiento y a la salvación. Quiere llevarlos a que reconozcan. Adán y Eva individualmente su pecado. No los llamó a los dos juntos. El juicio es individual. Cada uno de nosotros tenemos que ser llevados ante el tribunal de Cristo para que Dios nos haga la pregunta y que nosotros le respondamos. Desde el momento en que la humanidad pecó, el Señor estuvo obrando para su salvación y redención. Dios había hecho ya provisión para lo que Él sabía que iba a acontecer con Adán y Eva allí en el jardín del Edén. Por cierto, sigue diciéndonos la lección, todo el contexto refleja la idea de un juicio investigador que comienza con el juez que interroga al culpable, con el fin de prepararlo para la sentencia. Veamos este juicio que se está realizando allá en el jardín del Edén como lo que nos va a acontecer a cada uno de nosotros. Hay un juicio investigador y ese juicio se inició allá con esta pareja. Para nosotros también el Señor tiene ese juicio que se inició allá en octubre de 1844. Ahí nos lo deja en su palabra escrito, que después de los 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado. Así es que estamos nosotros hoy en tiempo de juicio, en tiempo en que Dios está dando oportunidad a cada uno individualmente a que nos arrepintamos, le busquemos de todo corazón para que podamos ser perdonados y ser salvos. Eso está ocurriendo en este tiempo. Así es de que dice allí, estamos en la lección. Por cierto, dice, todo el contexto refleja la idea de un juicio investigador que comienza con el juez que interroga al culpable. ¿Y quién es el juez? El Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Sigamos. Dice, con el fin de prepararlo para la sentencia, pero también lo hace para guiar al arrepentimiento, que finalmente
conducirá a la salvación. Esta es una temática que vemos en toda la Biblia. Dios queriendo salvar a todos, pero los está guiando al arrepentimiento. El que se arrepienta y viva en obediencia a la voluntad de Dios será salvo, pero el que no se perderá. Sigue diciéndonos la lección. Al principio, como es muy común entre los pecadores, Adán y Eva intentan evadir la acusación, buscan culpar a los demás. ¿No le sucede eso a usted? ¿Verdad que sí? No nos gusta aceptar nuestro error. Siempre buscamos una excusa. Esto lo hice porque, por esto, por lo otro. Pero no aceptamos que lo hicimos porque yo fallé, yo desobedecí. Si no fuerais como niños, no entraréis. Un niño acepta su error, su culpa, pero ya nosotros los adultos actuamos echándole la culpa a otro. Adán responde que la mujer que Dios le dio fue la responsable. Ella lo llevó a hacerlo. Fue culpa de ella. E implícitamente también le está echando la culpa a Dios, porque Dios le dio a Eva como su compañera. Y entonces está diciendo, no fue culpa mía. A Eva responde que fue la serpiente quien la engañó. El verbo hebreo nashá o engañar significa dar falsas esperanzas a las personas y hacerles creer que están haciendo lo correcto. Adán culpa a la mujer diciendo que ella le dio el fruto. Hay algo de verdad en esto. Y Eva culpa a la serpiente diciendo que la engañó. También hay algo de verdad en esto. Pero, en definitiva, ambos eran culpables. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, no comáis de ese fruto. Así. Adán alargó la mano para recibir de su mujer el fruto que ella le llevaba. Adán vio que Eva había ido al árbol del conocimiento del bien y del mal y que había comido. Pero él dijo, la condena de ella, ¿qué voy a hacer? Ella va a ser destruida. Yo la amo. Prefirió el amor hacia ella que el amor hacia Dios. ¿Y cuántos de nosotros preferimos el amor, ya sea por alguien o por algo, y vendemos por eso el amor, la fidelidad hacia Dios? Así que, mis queridos hermanos, no culpemos a Dios. Cuando nosotros nos excusamos de alguna falta que hemos hecho, estamos condenando a Dios y diciendo que Él es el culpable. ¿Quién es el que quiere que nosotros
señalemos y hagamos culpable a Dios, es nada más y nada menos que Satanás. Cuando hacemos eso, estamos en el juego de Él. Por eso el Señor nos dice que vengamos a Él luego. Venid luego y estemos a cuenta. Si tú has pecado, has caído y has hecho lo malo, ven a mí. Yo te limpiaré, te perdonaré y volverás a estar blanco como la nieve, blanco como blanca lana. Pero debes de reconocer tu pecado, arrepentirte, confesárselo a Dios y Él te perdonará. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habrían continuado envolviéndolos. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz que los había circuido se apartó. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día en que Adán y Eva desobedecieron. Han cosido hojas de higuera para cubrir la desnudez causada por la transgresión. Han usado los mantos de su propia invención. Mediante sus propias obras han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptables a Dios. Pero esto no pueden lograrlo jamás. El hombre no puede idear nada que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto hecho de hojas de higuera, ningún vestido común a la usanza mundana podrán emplear a aquellos que se sienten con Cristo y los ángeles en la cena de la boda del Cordero. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa en su propia justicia, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 252. Los mejores esfuerzos que pueda hacer el hombre con su propio poder son ineficaces para responder ante la ley santa y justa que ha transgredido, pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana. Llevó la maldición de la ley por el pecador, hizo expiación para él a fin de que cualquiera que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina y así se combinan la divinidad y la humanidad. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 426. Apenas Adán y Eva incurrieron en pecado, empezaron a recriminarse mutuamente. Esta será la actitud inevitable de la naturaleza humana, siempre que no sea gobernada
por la gracia de Cristo. Cuando los hombres alimentan ese espíritu acusador, no se contentan con señalar lo que suponen es un defecto de su hermano, sino logran por medios moderados inducirlos a hacer lo que ellos consideran necesario. Recurrirán a la fuerza y cuando les sea posible obligarán a los hombres a conformarse a su concepto de lo justo. Esto es lo que hicieron los judíos en los tiempos de Cristo y lo que ha hecho la iglesia cada vez que se apartó de la gracia de Cristo. Al verse desprovista del poder del amor, buscó el brazo fuerte del Estado para imponer sus dogmas y ejecutar sus decretos. En esto estriba el secreto de todas las leyes religiosas que se hayan dictado y de toda persecución desde los tiempos de Abel hasta nuestros días. Eso está en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 107. Así que, mis queridos hermanos, la lección de hoy nos llama a no esconder nuestra culpabilidad. Reconozcamos nuestro pecado y vayamos al Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, hermanos, no nos escondamos ya. Busquemos a Cristo. Reconozcamos nuestro pecado y vayamos a Él arrepentidos, y Él está con los brazos abiertos para perdonarnos. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.